Les estamos dando una bienvenida a todos nuestros hermanos en esta Dios noche. Padre, Dios en que creemos. Eh, Esperemos que en este día o en esta noche podamos seguirnos instruyendo y seguir denunciando todas estas doctrinas de demonios eh, que han habido en estos últimos tiempos. Pero vamos a, primero que todo, como es nuestra costumbre, ponernos de rodillas para tener una palabra de oración y pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, es con gratitud que en esta noche venimos, un grupo de sus hijos, porque le queremos dar la gloria, la honra y la alabanza. Queremos agradecerle porque usted hasta ahora nos ha acompañado, nos has dirigido por medio de su Santo Espíritu a estas grandes verdades y a denunciar estas doctrinas de demonios que están en contra de su santa palabra. Le suplicamos que nos dé la sabiduría necesaria para que podamos comprender su santa palabra. Que no sean mis palabras, no las suyas, Señor. Con un escrito está de la Biblia y el espíritu de profecía, podamos ilustrar la verdad en contraposición con el error, para que muchas personas que están engañadas en estos grandes errores por estos falsos maestros puedan despertar y puedan por ellas mismas, con su ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, puedan ellos encontrar la verdad. Asístenos, Señor, pues en esta noche, por medio de su Santo Espíritu, para que todos podamos comprender y las personas que más adelante van a ver este tema, que puedan, Señor, arrepentirse de su apostasía, de su abandono de la verdad, y que todos estos falsos maestros puedan recapacitar si todavía hay tiempo para ellos, si no tienen ya un espíritu de error y usted los ha dejado de lado, que ellos puedan, Señor, eh, eh, recapacitar y reconocer que están equivocados y puedan enseñarle la verdad a las personas. Todas estas peticiones se las agradecemos, se las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a Amén. continuar. Amén. Vamos a continuar en esta noche, mis hermanos, eh, estudiando este tema que el Señor nos puso en nuestro corazón, poder seguir levantando la voz, denunciando estos grandes errores que se están predicando ahora. Y vamos a pasar a leer nuestro texto base, ¿sí? Que lo encontramos en primera de Timoteo 4:1, 4:1. Y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De esa manera, como siempre hemos dicho, se apostata de la fe, no saliéndose de una organización, no, es abandonar la verdad y aceptar estas doctrinas de demonios. Sabemos que, y estamos cansados de repetir esto, de que hay muchas personas que prefieren creerle a hombres, ¿sí? En vez de ir a la palabra, en vez de ir al espíritu de profecía. Pero todo esto sucede por su incredulidad, por haber quemado el rollo del profeta, por haber abandonado eh, el profeta que Dios escogió para estos últimos tiempos. Y entonces van en declive hasta que ya se alejan del fundamento bíblico también y abandonan completamente la verdad por escuchar Hermanita, estas qué pena, doctrinas hermanita de Ángela. demonios. ¿Es posible acercar más el micrófono, por favor? Sí, hermano. Bueno, entonces vamos a seguir
para que ya ustedes me digan si me están escuchando o no, porque será que mi teléfono ya está fallando. Ahí le escuchamos un poquito mejor, pero entre más cerquita lo tenga a usted, mejor. Ahí le vamos a escuchar mucho mejor. Bueno, entonces vamos a leer el escrito que siempre desde el Sí, se principio escucha hemos... bien, hermano. Ok, gracias, hermano. Vamos a leer el escrito de la profeta del Señor, que siempre hemos escrito desde que comenzamos, siempre hemos leído desde que comenzamos estos temas. Y dice, una cosa es cierta, y pronto lo comprenderemos, la gran apostasía, la cual se está desarrollando y aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación, ¿sí? O sea, no es que la apostasía va a cesar, ella va a seguir y va a ir aumentando, dice acá. Si desde el principio necesitamos una prueba del Espíritu Santo para confirmar la verdad, luego del paso del tiempo necesitamos hoy toda la evidencia para confirmar la verdad, cuando las almas se están apartando de la verdad. En este momento que las almas se están apartando de la verdad, es que tenemos la confirmación del Espíritu Santo y tenemos estas grandes verdades delante de nosotros para poder sacar a estas personas que se están apartando de la verdad y prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Y ahí están las referencias de donde ella lo escribió. El Señor me ha advertido que vendrá una gran apostasía. Existirá un decaimiento en la espiritualidad. Muchos apartarán sus oídos de escuchar la verdad y aceptarán fábulas. Entonces, no solo le muestra al apóstol Pablo esta gran apostasía, sino que también a la profeta del Señor también le muestra de que esta apostasía va a ir en aumento, fortaleciéndose, y que muchos se apartarán los oídos de la verdad para escuchar estas doctrinas de demonios. Entonces vamos a seguir con la primera parte, la primera doctrina de demonios que tenemos para hoy, salvación en pecado. ¿Sí? Pecaremos hasta que Cristo venga. ¿Sí? Entonces, esto es lo que la organización adventista está predicando, esta falsa seguridad a todos los hermanos. ¿Sí? Están llevando a muchos con a la perdición, con esta falsa seguridad que le están dando al pueblo. Entonces, están echando por tierra el tiempo de gracia, o sea, la finalización del tiempo de gracia. O sea, vamos a tener gracia, según ellos, hasta que Cristo venga, ¿sí? Entonces, si nos va a salvar a nosotros en pecado, pues todo el mundo dirá, ah, bueno, entonces a nosotros también nos debe de salvar en pecado, pues lo salvó a ellos en pecado, porque no a nosotros. Entonces sabemos que ya en el tema anterior estuvimos viendo lo del el tiempo de gracia, que la gracia se cerrará 2 veces. Entonces, vemos de que ellos se dicen y se contradicen, porque hablan de la gracia, pero después dicen que no va a haber gracia. Con estas palabras que están diciendo de que vamos a pecar hasta que Cristo venga, pues están negando el fin del tiempo de gracia. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos del pecado, de la fornicación, en este caso, la fornicación, ¿sí? Obviamente, pues hay muchos pecados y uno de ellos es la fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Él? Que nos apartemos por completo del pecado, ¿sí? Entonces, vuestra santificación, dice acá, es la santificación. No vamos a ser salvos en pecado, ¿sí? Dios nos pide santificación y que nos apartemos de todo lo malo, no solo de la fornicación, sino de todos los pecados que ya los conocemos, ya sabemos cuáles son.
Adelante, hermanito. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Cuando los falsos maestros le dan esta falsa seguridad al pueblo y predican algo contrario a lo que estamos leyendo, pues están contradiciendo la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que hay miles de citas hablando de la santificación del verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, como un profeta no puede contradecir a otro profeta, pues ella es una profeta verdadera. Ella no contradijo a los profetas anteriores, los que la antecedieron, ¿sí? Entonces ella confirma estas grandes verdades bíblicas, estos textos bíblicos que vamos a leer en esta noche. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así es que debe ser guardado todo nuestro ser, alma, cuerpo, sí, espíritu, alma y cuerpo. Adelante. Primera de Pedro 1, 14, 16 nos sigue confirmando lo mismo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Sí? Antes éramos ignorantes y estábamos en pecado, pero ahora él hace el llamado, el apóstol Pablo: no os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Cristo que os llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y aquí el apóstol Pedro cita las palabras de Jesús en el verso 16, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Y entonces, ¿cómo podemos conciliar esto con lo que están predicando hoy en día? ¿Será que entonces Cristo no fue santo? Claro, la vida de Cristo fue una vida santa, impecable, inmaculada. Y esa santidad Cristo no la pide. ¿Y por qué no la pide? Porque Cristo sabe que podemos lograrlo, que podemos vencer, así como Él venció, como estuvo en esa carne caída, la misma que nosotros tenemos, y en esa carne venció. Pues por eso Él nos pide esto, porque si esto no se pudiera hacer, pues Él no nos lo pediría. Entonces, si Él hubiera tenido una naturaleza distinta y hubiera vencido, pues ahí estuviéramos nosotros diciendo, bueno, Él pudo porque no tenía la naturaleza que nosotros tenemos, pero por eso Cristo debía hacerse como uno de nosotros en todo, para que así pudiera Él decirnos estas palabras: sé santos porque yo soy santo, ¿sí? Así como Él es santo, Él nos pide santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Adelante, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo es un pueblo adquirido por Dios? Pues debe de ser santo porque es adquirido por Dios. Entonces debe hacerle honor a estas palabras, a nuestro Padre Celestial. Si queremos seguir el ejemplo de Cristo, pues debemos ser santos como Él es santo, ¿sí? Digamos, Juan 17, 17 y 19 nos dice: santifícalos en tu verdad. Y este texto me llama mucho la atención porque no podemos ser santificados en el error, ¿sí? Como los que dicen: ya tú fuiste salvo, te bautizaste y ya estás salvo. No. Y entonces siguen predicando errores, todos estos errores que ya hemos mencionado, todas estas doctrinas de demonios que ya en esos otros temas hemos dado, siguen predicando todas estas doctrinas de demonios, ¿sí? Siguen mandando al pueblo a violar la santa ley de Dios, ¿sí?
que no se puede dejar de pecar, porque nacimos pecadores, porque venimos con el pecado original, supuestamente, ¿sí? Venimos con tendencias a pecar, pero no venimos con el pecado original. Entonces aquí dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿sí? Debemos de ser santificados en la verdad, porque en una mentira, en el error, no podemos ser santificados. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y vuelve a mencionar acá la verdad, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en eso, la santificación en la verdad, ¿sí? Es un conjunto de cosas que debemos tener, ¿sí? Si deseamos seguir a Cristo, sigamos santificándonos en esa verdad por la sangre preciosa de Cristo Jesús y el poder regenerador del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos somos incapaces, pero nosotros ponemos una parte, ¿sí? Y Jesús pone la parte principal y el Espíritu Santo. Romanos 15, 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros alcanzaremos esa santificación porque por el Espíritu regenerador, que es el que, y la sangre preciosa de Cristo, el que nos limpia, el que nos santifica. El Espíritu Santo es el Espíritu regenerador. Con su ayuda vamos a poder lograrlo porque, bueno, se nos prometió una gran provisión, ¿sí? Y sabemos de que esa provisión está disponible para nosotros a cada momento si nosotros nos mantenemos firmes, velando y orando, ¿sí? Eh, estar atentos, a estar apercibidos de las acechanzas del enemigo y no descuidar la oración. A cada momento debemos de estar en comunión con nuestro Padre Celestial para que Satanás sea derrotado a cada momento, sea un triunfo para nosotros a cada momento. Sigamos. 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos da la victoria? Pues nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Padre eterno es el que nos da la victoria, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. La justicia por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? La, la justicia imputada y la justicia impartida por los méritos de Cristo. Bueno, vamos a seguir con el segundo, la segunda doctrina de demonios, que, y obviamente poniéndola en contraposición con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces vemos acá que hoy en día es muy común oír decir de que la ley de Dios es un yugo de esclavitud, ¿sí? Porque confunden las leyes las leyes ceremoniales con la ley moral, ¿sí? Imaginémonos cuántos animalitos debía de matar los sacerdotes en el santuario terrenal. Todos los días una carnicería impresionante porque eran muchos los que llevaban animales allá para hacer ese sacrificio por sus pecados. Cometían un pecado y llevaban un corderito, un animalito, una palomita, un cordero, bueno, según la capacidad de la persona. Entonces imaginémonos, eso era como un yugo de esclavitud, ¿sí? O sea, algo, bueno,
sabemos de que Dios le dio esas leyes ceremoniales a Moisés para indicarnos que todo esto eran sombras de lo porvenir, ¿sí? De lo verdadero, de nuestro verdadero Cordero inmolado. Entonces, ya ese yugo, eso era como un yugo de esclavitud, ya a lo último. Y a eso era lo que se refería Pablo cuando decía que era un yugo de esclavitud. Y bueno, ahí hemos hecho estudios sobre las leyes ceremoniales que iban a hacer hasta que viniera la simiente prometida, ¿sí? Hasta que viniera Cristo. Ya de ahí en adelante, pues ya no era necesario, ya entramos en un nuevo pacto y el verdadero Cordero inmolado, que fue nuestro amado Jesucristo, ya había muerto, que era suficiente, es suficiente para perdonarnos todos nuestros pecados, para hacer esa reconciliación con el Padre, ¿sí? Cristo hizo esa reconciliación en la cruz, ¿sí? Entre los seres humanos y el Padre. Vamos a mirar qué nos dice Salmos 119, 44 y 45, para ver si es verdad que la ley de Dios, sus santos mandamientos, sus 10 palabras, sus 10 mandamientos, es un yugo, es esclavitud. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, cuando esta libertad, o sea, ¿qué quiere decir andaré en libertad? Ya somos libertados del pecado, de la esclavitud del pecado. Porque dice, y andaré en libertad, ¿por qué? Porque busqué tus mandamientos. Aquí no dice, andaré en esclavitud porque estoy guardando tus mandamientos, porque me pondré ese yugo de esclavitud, ¿sí? Y guardaré tus mandamientos. No, andaré en libertad. Adelante, hermano. Salmos 48 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? O sea, el salmista dice, yo me agrado, soy feliz haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo puede un esclavo, ¿sí? O sea, ¿cómo puede una persona que está esclava, que tiene un yugo de esclavitud, ser feliz? No, dice, en hacer tu voluntad, Dios mío, me, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Se está refiriendo a su santa ley, ¿sí? A la ley moral, a los 10 mandamientos que Dios nos dio. Sigamos. Adelante, hermano. Salmos 119, 142 y 171. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñen tus estatutos. Aquí otra vez vuelve el salmista a decir, mis labios rebosarán alabanza. Le producía felicidad, nos, nos debe producir felicidad, ¿sí? En alabar al Señor, en obedecerle, ¿sí? En cumplir sus santos mandamientos. Nos debe de dar felicidad, nuestros labios deben de rebosar alabanzas a cada día, ¿sí? Porque nos libertó del pecado, nos puso esta santa ley como un espejo para que nos reflejáramos en ellos y nos viéramos la inmundicia de nuestro corazón. Entonces ya rebosamos de alabanza porque Él nos libertó de esa esclavitud del pecado, ¿sí? Y a cada día Cristo está ahí y el Espíritu Santo eh, eh, tratando o sea, haciendo todo para que nosotros seamos cada día santificados, podamos ir un peldaño tras peldaño, avanzar cada día. Escucho un micrófono por ahí prendido, mis hermanos. Escuchan la interferencia ahí. Adelante, hermano. Santiago 2:8, uno de los
textos también muy importantes que debemos de tenerlo en mente para citárselo a estas personas que están predicando esas doctrinas de demonios. Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Así hablad y así hacéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Santiago? ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Está hablando de la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, así hablad y así hacéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? Se hace referencia a su santa ley, que es la ley de la libertad, y sabemos que en el santuario celestial, donde se está llevando a cabo ese juicio, en el lugar santísimo del santuario celestial, se encuentra el arca del pacto con los 10 mandamientos dentro de esa arca. Por esa ley estamos siendo juzgados, por esa ley se está llevando a cabo ese juicio después de 1844. Entonces, vemos que se está refiriendo a su santa ley moral, ¿sí? Porque obviamente no vamos a ser juzgados por una ley ceremonial que caducó en la cruz. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo aquí el apóstol Santiago? A la ley, sus santos mandamientos, que nunca pasarán, que no caducarán, ¿sí? Mis palabras, bueno, se me fue el texto bíblico, pero vemos que sus palabras no pasarán, ¿sí? Y vemos que estos mandamientos son, ya los hemos estudiado, que son inmutables, que son santos como Él es santo, y eternos como Él es eterno. Es su trasunto el trasunto de su voluntad. Adelante. Mateo 5:17 en adelante es el texto, hermanita. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Vuelve y se cita Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿sí? Porque esa ley es perfecta, que nos hace libres, ¿sí? La otra era, sombras y figuras de lo verdadero, las leyes ceremoniales, pero esta ley es perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, ¿sí? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, nada nos ganamos con decir, sí, es que son 10 mandamientos, nosotros lo sabemos, ¿sí? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, cumplirla, ¿sí? Obedecerla. Eso es lo que quiere decir, hacedor, ¿sí? De la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Entonces ya sabemos que no es un yugo de esclavitud, de que como dicen ellos, es que nosotros estamos todavía en ese yugo de esclavitud. ¿Sí? No. Este será bienaventurado, seremos bienaventurados. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Así dice Apocalipsis 14:12. La paciencia de mis santos, dice nuestro Padre Celestial. Los que guardan los mandamientos, no dice los que la obedecen, los que la desobedecen y los que están diciendo que es un yugo de esclavitud. Adelante, hermano. ¿Me están escuchando bien? Adelante, hermano Carlos. Bueno, gracias, hermano. Sí, hermana, sí lo escuchamos bien. Bueno, muy bien. Apocalipsis 22:14, aquí hay una bienaventuranza. Sabemos que el libro de Apocalipsis tiene varias bienaventuranzas. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Más claro no puede ser. Sí, mis hermanos, más claro no puede ser
bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué? Para que su potencia sea en el árbol de la vida. Ya, a ver, el árbol de la vida, ¿sí? Comeremos de ese árbol de la vida. ¿Y en dónde entraremos? Entraremos por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿qué se dice de lo contrario, de los que lo desobedecen? Pues no tendrán su potencia en el árbol de la vida, ni podrán entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo podrán estar seres desobedientes a su santa ley junto con los que fueron fieles y obedecieron su santa ley, con la hueste angélica y con el Padre y el Hijo ahí presentes? ¿Cómo podrán soportar la presencia de un Dios santo que nos pide santidad por medio de la obediencia? No, es imposible. Entonces, las personas desobedientes, pues Dios no se las va a llevar, porque entonces volvería a pasar lo mismo, volvería a haber otra gran rebelión. Entonces, por eso el Señor nos pide santidad y nos dice, ustedes lo pueden lograr, ¿sí? Por bástate mi gracia, dice Cristo. La gracia de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo, vamos a obtener esa victoria, porque el Señor nos la va a dar, no por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Porque somos débiles, ¿sí? Entonces, pero Él nos dará esa gran victoria. Entonces, este texto es maravilloso porque aquí habla muy bien de sus mandamientos. No está hablando de leyes ceremoniales, ni está diciendo, mira, ustedes están guardando, están todavía en un yugo de esclavitud, ¿sí? No, sabemos que es la ley de la libertad. Adelante. Isaías 42:21 nos dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecer. Entonces se complació Jehová por amor de su justicia y él magnificó la ley y la engrandeció. Entonces, vemos que la ley de Jehová no es cualquier cosa, no. Mire que tenemos ahí Apocalipsis, el texto bíblico que es muy claro. Entonces, lo contrario es que no entrarán los desobedientes a su santa ley, no entrarán por las puertas de la ciudad. Y aquí dice que Jehová magnificó su ley y la engrandeció, ¿sí? Magnificar la ley y engrandecer, ¿sí? Él la engrandeció. Entonces, ¿cómo vienen estas personas a decir que es un yugo de esclavitud? Suena como una blasfemia, como un insulto a Dios, porque Él magnifica su ley, la engrandece, y un ser creado por Él, ¿sí? Una criatura, alguien que Dios creó, venga a contradecir a Dios en todo esto. Adelante, hermano. Mateo 5:17 y 18. Se están olvidando de las palabras que el Señor Jesús dijo acá. No penséis, ni se les ocurra, ni se atrevan a decir que yo vine a abrogar la ley y que yo la clavé en la cruz. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, ¿sí? No se les ocurra eso, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, vemos acá las palabras de nuestro amado y bendito Salvador cuando estuvo en esta tierra. No piensen que yo vine a abrogar la ley, ¿sí? Que la vine a abolir por mi muerte. No. Antes, Jehová se complace en magnificar su ley y engrandecerla. Y obviamente, estamos hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres están en esa unidad, ¿sí? De engrandecer su ley. Tienen ese propósito, los tres, de engrandecer su sagrada ley. Entonces, vemos que
No, estos textos bíblicos son tan claros que no necesitan nuestras palabras para explicarlos. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, la ley de Dios es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Como algo bueno, santo, ¿sí? Puede ser un yugo de esclavitud, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Que ellos digan que es un yugo de esclavitud cuando aquí el apóstol Pablo nos dice, el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, eh, qué contrariedad con estas personas. Cómo están contradiciendo la palabra del Señor. Y dicen creer en la palabra, dicen citarla, pero torciendo los textos bíblicos, como lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? Los cuales los indoctos tuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición, ¿sí? Porque, porque al torcer la palabra de Dios y así enseñar la torcida, así enseñar la transversada, no solamente ellos van a perder su salvación, sino sus familias y todas las feligresías, las que se están dejando engañar, los están llevando a la perdición. Salmos 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta. Nuevamente encontramos otro texto bíblico, que la ley de Jehová es perfecta. Dios es perfecto, su ley es perfecta. ¿Que convierte qué? El alma, ¿sí? Esa ley que supuestamente es un yugo de esclavitud, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, el testimonio de Jehová, porque cuando habla de testimonios también se está refiriendo a su santa ley. En Salmo 119, en algunas ocasiones, habla de los mandamientos y utiliza esta palabra, sus testimonios, ¿sí? Sus estatutos también, ¿sí? Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí ya menciona la palabra mandamientos. Primero dice testimonios. Entonces, cuando encontremos esa palabra testimonios, sabemos que se está refiriendo a los santos mandamientos de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso texto encontramos acá, ¿sí? Como nosotros nos gozamos en magnificar, o sea, de exaltar la ley de Dios, predicarla, que el mundo sepa que estamos siendo juzgados por esta ley de la libertad, ese juicio que comenzó ya hace muchos años, en 1844, porque esa ley se encuentra ya donde se está llevando ese juicio. Cuando los tribunales terrenales van a juzgar a alguien, siempre los juzgan por una ley que ellos tienen. Usted está siendo juzgado por la ley tal, 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 tal. Nosotros estamos siendo juzgados por esa ley de la libertad, porque no es un yugo de esclavitud, porque ella nos muestra el pecado. Y entonces ahí vemos como en un espejo, cuando el espejo nos muestra que tenemos un imperfecto, que tenemos el vestido mal, que no estamos peinados, que tenemos un sucio en la cara. Así es la ley, nos muestra el pecado. Adelante. Bueno, vamos a seguir con el tercer punto de esta noche, que es la inmortalidad natural del hombre. O sea, la gente predica que tenemos inmortalidad. Y eso sí que esta es una doctrina terrible que casi todo el mundo la enseña. Sí, la inmortalidad. Nosotros no creemos en la inmortalidad, creemos en la no inmortalidad de los impíos. ¿Y cuándo es que Dios va a conceder la inmortalidad? No somos seres inmortales. Entonces nos morimos y nos vamos derechito al cielo, si somos buenos. Y si somos malos, nos vamos para el infierno a seguir viviendo allá una eternidad en el infierno. Tienen un micrófono prendido, mis hermanos.
Primera de Timoteo 6, 15, 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que, ¿qué? Que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Entonces, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Pues Dios, tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo. Ellos, ninguno fue creado, ninguno fue engendrado. Ellos tienen vida original, existen desde la eternidad, ¿sí? Ellos existen desde la eternidad y son los únicos que tienen inmortalidad, que son inmortales, ¿sí? Que tienen vida en sí mismos. Ellos dieron la vida, crearon a los mundos no caídos, a los seres de otros mundos, ¿sí? Crearon a los ángeles, crearon al hombre, todas las criaturas que existen, ellos la crearon, ¿sí? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, vemos que es muy claro aquí, primera de Timoteo 6, 15 y 16. El único que tiene inmortalidad, ¿sí? Es el solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Adelante. Primera de Corintios 15, 52 y 54. Aquí vamos a ver cuándo es que se concederá la inmortalidad y a quiénes. No a los impíos, no a los incrédulos, a los desobedientes a su santa ley que la acabamos de leer. No, vamos a ver. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. ¿Sí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Los fieles saldremos victoriosos de la tumba si estamos muertos cuando Cristo venga, si caemos a la tumba. Entonces es cuando se le concederá la inmortalidad a quién? A los fieles, ¿sí? Los que fieles a Dios, no a un pecador, ¿sí? Entonces, vemos que la palabra de Dios es muy clara. ¿Cuándo es que se va a conceder esta inmortalidad? No somos inmortales. Dios nos va a conceder la inmortalidad en su momento y así estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo lo, lo, lo consigna en otro texto bíblico. Sigamos. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, el cuerpo de nosotros va a ser el cuerpo de la gloria suya, para que sea semejante. ¿Cómo vamos a ser? Semejantes al cuerpo de su gloria. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí sí se nos concederá la inmortalidad. ¿Sí? Esto indica que cuando dice para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Qué maravillosa promesa tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Él nos transformará este cuerpo de humillación. Dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, aquí
No se menciona la palabra inmortalidad, pero se menciona que viviremos por los siglos de los siglos, que es lo mismo. Ya no moriremos. Viviremos por la eternidad con nuestro amado Salvador, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo y las huestes celestiales, ¿sí? Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán, ¿quiénes? Todos los redimidos, todos los fieles. Reinarán por los siglos de los siglos, por la eternidad, ¿sí? Es la promesa maravillosa que tenemos. Digamos adelante. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. A los que ¿qué? Perseveran en el pecado, en la maldad, en la violación a los mandamientos. ¿O en qué? Perseverando en hacer bien, en hacer justicia, en guardar sus mandamientos. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso es lo que nosotros buscamos. La gloria, la honra y la inmortalidad, porque queremos aferrarnos a esa promesa, que viviremos con nuestro amado Salvador por la eternidad, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, para agradecerle y alabarlo, adorarlo por la eternidad, ¿sí? Por esa obra maravillosa, por ese gran amor que, que, que lo llevó a venir a esta tierra, a este mundo lleno de pecado, a morir por cada uno de nosotros. Adelante. Vamos a seguir con el siguiente punto. El Espíritu Santo no es una persona ni es Dios. Entonces aquí vemos que muchos hoy en día están contaminados con esa doctrina de demonios, que el Espíritu Santo no es una persona ni es Dios, y que es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Que es el Espíritu de Cristo que, que es el que vino a esta tierra, ¿sí? Cristo se despojó de su Espíritu y se quedó allá como inerte en el cielo, y entonces envió a su Espíritu, pero que no hay una tercera persona. Entonces vamos a ver las evidencias bíblicas para mostrarle a todos estos apóstatas de la verdad que han abandonado a la tercera persona de la divinidad como nuestro Dios también, ¿sí? Como el que gime por nosotros con gemidos indecibles, como el que intercede, como el que nos guía, nos ilumina, ¿sí? Nos reprende, nos amonesta. Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el consolador, pronombre personal, él, ella, ellos, pronombre personal, él. Cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, o sea, es enviado del Padre. No es que salga de dentro del Padre, no. Procede del Padre, es que está, es enviado por el Padre, como cuando a mí me envían a hacer una misión, algo así. Entonces, no es que viene de adentro del Padre y el Padre lo engendra, no. Él dará testimonio, él, vuelve otra vez, pronombre personal, se consigna con tilde en la E, él, pronombre personal, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, Él, dice Cristo, Él dará testimonio de mí, Él hablará de mí, Él los llevará al conocimiento de mí, o sea, Él, Él testificará de mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que la obra del Espíritu Santo nos, nos lleva a meditar en Cristo Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor, que nos ama, que intercede ahí con gran amor ante el Padre por cada uno de nosotros. Él da testimonio, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces se estaba refiriendo a otra persona, no a sí mismo, ¿sí?
Cristo no dijo, yo enviaré mi propio espíritu que saldrá de mí y entonces mi propio espíritu dará testimonio. No, no, Él, un pronombre personal para referirse a otra persona. Vamos a seguir con las evidencias bíblicas. Dice Juan 16, 7, 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y vuelve a hablar el Consolador. Bueno, el Espíritu Santo también se le dice el Consolador. De esa manera también se le llama. Él está hablando con pronombre personal. Vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Yo me voy a ir y se los envío. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Pero ¿cómo vendré a vosotros? Por medio del Espíritu Santo. Ustedes van a sentir como si yo estuviera con ustedes, ¿sí? Porque Él va a testificar de mí, ¿sí? Entonces, Él será mi representante. Hagan de cuenta que yo estoy a su lado, ¿sí? Pero no podemos bajar a Cristo cuando Él se encuentra haciendo una obra importantísima por su pueblo en el santuario celestial. Por eso debía enviar a su representante, que era el Espíritu Santo, y Cristo quedara allá en el lugar santo inicialmente, haciendo la obra en el lugar santo, y luego ya cuando se cumpliera la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, pasaría al lugar santísimo a hacer la segunda obra, de acuerdo con el servicio típico del antiguo pacto del santuario terrenal, como lo indica el santuario terrenal. Eh, como ellos hacían una labor durante todo el año en el lugar santo y luego en el día más importante del año, el día de juicio, día de expiación, día de purificación, entraba ese día al lugar santísimo. Lo mismo hizo Cristo, ¿sí? Cuando entró al lugar santísimo para purificar a su iglesia. Él, hablando de el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío, ¿sí? Refiriéndose a otra persona, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, aquí estamos, en los textos bíblicos son muy claros, se está refiriendo a otro ser, a otra persona, no a Cristo mismo, no a sí mismo. Se está refiriendo él, no, se está refiriendo él. Otra vez se menciona acá el pronombre personal, pronombre para indicar que se está hablando de otra persona. Sigamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, ¿sí? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿sí? Y vemos que está aquí, hay una evidencia también muy bonita. Hablará todo lo que oyere. ¿Acaso una energía, una influencia puede oír? ¿Sí? Oyere, todo lo que oyere, dice acá, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que dirige a su pueblo, inspira a los profetas, ¿sí? Les revela a los profetas todo lo que, las cosas que han de venir, como pasó con todos los discípulos, todos ellos fueron profetas y escribieron lo que el Espíritu Santo les reveló, ¿sí? Y todas las cosas que iban a suceder. Pues es el Nuevo Testamento. Él lo reveló a sus discípulos, al apóstol Pablo y a todos los discípulos, ¿sí? Los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él hablando del Espíritu de verdad. Adelante.
Y yo rogaré al Padre, dice Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cómo puede decir las personas que Cristo está hablando de sí mismo cuando está hablando de otro? Está mencionando a otro, ¿sí? ¿Cómo pueden? O sea, ¿cómo tienen una mente tan estrecha y no entender estas palabras? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esta fue la gran promesa de Cristo. ¿Sí? Como él, él sentía tristeza al abandonar sus discípulos, pero les dijo, mira, yo a ustedes no los voy a dejar solos. Vendrá mi representante, el otro consolador, vendrá a ustedes y enseñará todas las cosas, ¿sí? Y estará en vosotros y morará con vosotros, ¿sí? Adelante, hermano. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede decir las personas que el Espíritu Santo es el mismo Cristo? Si el mismo Cristo lo menciona, mira, en el nombre de Él también se van a bautizar. Entonces menciona a los tres, aquí está la divinidad consignada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos que esta es la gran comisión de Jesús. Él pidió a sus discípulos que fueran a ser discípulos y que los bautizaran en estos tres nombres. Si Cristo era el mismo, ¿sí? Si el Espíritu Santo era el mismo Cristo, pues Cristo hubiera podido decir, bautizándolos en mi nombre, en el nombre del Padre y del Hijo. Pero vemos que eran los tres, porque en el bautismo de Jesús, ahí estuvieron los tres. Cristo bautizándose, descendiendo el Espíritu Santo sobre él, y del cielo se oyó la voz del Padre. Entonces, es muy claro, ¿sí? Muy clara la palabra de Dios. Adelante, hermano. Vemos Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces vio al Espíritu Santo que venía sobre él, ¿sí? Otro ser, otro distinto a Cristo, ¿sí? Y del cielo, entonces vemos de que si el Espíritu Santo fuera el mismo Cristo, pues, ¿cómo podría descender sobre él? ¿Sí? Si era el mismo Cristo. Imposible, ¿no? Pues, no, deben de ser coherentes y leer estos textos bíblicos, dispuestos a ser instruidos por el Espíritu Santo, pero si rechazan al Espíritu, que es el que nos da la sabiduría, que es el que nos guía a la verdad, ¿cómo pueden ellos entender si rechazan al que los guía a la verdad? ¿Sí? Al que los inspira, al que inspira a las personas, al que ayuda, al que nos guía, el que nos reprende. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo sea el mismo Espíritu cuando fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos reconciliar todos estos textos bíblicos que hemos leído? ¿Sí? Entonces, podemos mirar algunos razonamientos. Si el Espíritu Santo fuera el mismo Cristo, pues Cristo no hubiera sido engendrado por el Espíritu Santo.
después de en su bautismo, no hubiera descendido sobre él para ungirlo, no hubiera sido llevado al desierto por el Espíritu Santo. Podemos mirar todos estos razonamientos, ¿sí? No lo hubiera citado en la fórmula bautismal. Entonces, hay muchos razonamientos que podemos mostrarle a estas personas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? No lo hubiera resucitado de la tumba, ¿sí? Si fuera el mismo Cristo, si el Espíritu Santo fuera el mismo Cristo, Él fue el que lo resucitó de la tumba. Entonces, ¿cómo podemos conciliar todo esto con todos estos engañadores que están negando la tercera persona de la divinidad? A Dios, Espíritu Santo. Adelante, hermano. Hermana Ángela, permítame, aquí Sí, hay que hacer una aclaración, porque los falsos antitrinitarios sostienen que Cristo fue engendrado, o sea, que fue creado en algún momento de la eternidad. Aquí el texto se refiere a que el Espíritu Santo engendra a Cristo en su parte humana en el vientre de María. Entonces se le claro. llama el Hijo de Dios, ¿cierto? Eh, Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es la parte humana, el Cristo humano es engendrado Ajá, en el vientre de María, pero la parte divina así. no fue nunca engendrada ni creada. El término yo te engendré hoy no se refiere a que a que Dios el Padre haya engendrado a Cristo como si lo hubiera creado en algún momento de la eternidad. Entonces hay un tema aparte para explicar qué significa Sí, claro, la palabra yo te engendrado. engendré hoy. Entonces, Así. tenemos que aclarar esa parte donde es la parte humana de Jesús que el Espíritu Santo engendra en el vientre de María, ¿cierto? Como todo ser humano, en el sentido de que Claro. la parte humana es creada, ¿no? No la parte divina. Cuando Cristo viene a esta tierra, reviste su divinidad con la humanidad. Ujú. Así es, gracias, hermano. Sí, Él la reviste. Cristo no deja de ser divino. Es la parte humana, como nos explica, hace la aclaración aquí el hermano Carlos, es la parte humana que fue creada, porque la divinidad no, Él es eterno, en Él hay vida, ¿sí? En Él hay vida propia, ¿sí? Él es el nuestro creador, ¿sí? No solo nuestro creador, sino nuestro redentor. Entonces, dice acá, Cristo es el mismo Espíritu Santo y el mismo Padre. O sea, hablando de los unitarios. Inclusive hay unos que han llegado a decir que cuando el bautismo de Cristo, el mismo Cristo dejó una grabación en el cielo para cuando fuera bautizado sonara esa grabación. Entonces él mismo se dijera, tú eres mi hijo amado en quien tengo contentamiento. El mismo Jesús él mismo se dijo estas palabras, que las dejó grabadas en el cielo para que sonaran como una grabación cuando fue bautizado. Qué, qué arbitrariedad. O sea, esto es realmente increíble con lo que salen las personas. Entonces, vamos a mirar este tercer punto, creo que nos da el tiempo. Son las 8, un poco más de las 8. Creo que vamos hasta las 8:30. No sé qué tiempo tenga, hermano Carlos. Entonces, vamos a analizar Sí, este hermana, otro. tenemos 15 minutos todavía. Hay una pregunta que la hermana Mónica hace, la vamos a dejar para el final. Adelante, hermana. Claro que sí. Entonces, los unitarios o unicitarios, bueno, se llaman de varias maneras, los Jesusolos, ¿sí? Dicen que Cristo es el mismo Espíritu Santo y el mismo Padre, ¿sí? Entonces, vemos que se pudo hacer una investigación y Juan, primera de Juan 5:7, dice que este texto fue añadido después del siglo X, ¿sí? Esto fue como una
creo que es una interpolación, creo que así se le dice, fue añadido, porque este texto, bueno, hermano, no sé si puede poner Juan 5. Es uno y no son tres, no. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Y esto qué nos lleva a aceptar? La Trinidad, tres en uno y uno en tres. O sea, que no, que son uno. Son uno en Con carácter. Sí, obvio, ellos son uno, sí, esa es la verdadera unidad. Son uno en propósito, en carácter, sí, están unidos, pero ellos dicen, al leer este texto bíblico, ellos dicen que ellos tres son uno, que no son divididos, son como un cuerpo con tres cabezas y seis manos y seis pies, como la monstruosidad pagana del dios triuno pagano, ¿sí? Que así lo consignaban los paganos. Entonces, Cristo es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos citan algunos textos bíblicos donde se llama al Hijo también Padre Eterno, como en Isaías 9, si no me equivoco, ¿sí? Padre Eterno, Príncipe de Paz, así se le llama en Isaías. Entonces dice, si ven, aquí aparece de que Cristo es el mismo Padre y que Cristo es el mismo Hijo y el mismo Padre y que Cristo es el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eh, parece ser, según la investigación de los grandes historiadores, parece ser que este texto fue añadido, ¿sí? O quizás se esté refiriendo a, como dice la hermana Mónica, a la unidad que ellos tienen, porque podemos ver en Génesis 1 al 26, dice Dios, y aquí está hablando de una unidad, Dios, pero en el verso 26 dice, hagamos, ¿sí? Y en el verso 1, Génesis 1, 2, habla por primera vez del Espíritu Santo, ahí se encontraba en la obra de creación. Y en Juan 1, 1 al 3, habla de Cristo como el creador. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí está la obra de creación y tenemos más evidencias bíblicas donde habla de Cristo como nuestro creador, como el creador. Y si es creador, es Dios eterno, tiene los atributos de Dios, ¿sí? Es divino, es eterno, ¿sí? Adelante, hermano. Bueno, hermana Ángela, aquí, como ustedes pueden ver en letras rojas, dice, escrito no está. Todos los demás textos que hemos mostrado es escrito está. Pero este texto, como usted lo acaba de mencionar, y valdría la pena hacer una investigación más profunda para Sí, presentar la época y las condiciones en que este texto fue añadido para sí, enseñar Trinidad. Recordemos, hermanos, que las Sagradas Escrituras han sido intervenidas y hay más de 5.000 textos tergiversados. 5.000 textos tergiversados para torcer la doctrina y hacerle creer a la gente en doctrinas de demonios. Entonces, cuando las personas no leen el espíritu de profecía, cuando no han leído las propias escrituras y no han entendido bien la doctrina, obviamente se dejan engañar y se sujetan a lo que muchas veces algunas versiones de las Sagradas Escrituras lo traen, ¿no? Por ejemplo, ya hay versiones de la Biblia llamada traducción en lenguaje actual, que Apocalipsis 1:10 dice domingo. Yo estaba en el Espíritu en un domingo. Entonces, las Biblias modernas, pues no son confiables, ¿no? Nosotros tenemos que tener varias versiones para poder echarle mano de cada versión a los textos mejor traducidos.
No hay una sola Biblia que tenga todos los textos bien traducidos. La más cercana, la que usaban los pioneros y la hermana Joy, era la Biblia King James, ¿cierto? Pero aún esta Biblia tiene textos, algunos textos mal traducidos. En este caso, este texto de Primera de Juan 5:7, según investigadores como Vance Ferrell, los mismos hermanos Standish aseguran que este texto no viene en el original, en el texto recibido, ¿sí? Ujú. En el texto recibido no está. Valdría la pena en otro momento a estudiar lo que dice el libro del hermano Vance Ferrell, Defendiendo la Divinidad, donde él cita el contexto de esta situación. Por ahora, quedémonos con que este texto escrito no está, pero es utilizado para enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en cantidad y no en unidad. Cuando hablamos de uno en cantidad, es uno de uno. No son dos ni son tres, es uno de uno. Como decir, una manzana, un banano, un pan. Uno en cantidad. Para esa palabra uno hay una palabra especial en el griego, pero hay una palabra especial para la palabra uno en unidad. Y hay una palabra especial para la palabra uno en unicidad, de único, ¿sí? Como decir hijo único, casa única. Entonces, este texto es aprovechado así para enseñar la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola sustancia. Tres personas en un solo ser, una sola sustancia. La Trinidad significa tres en uno y uno en tres. Y para los trinitarios, uno más uno es uno. Y para los adventistas es lo mismo, porque enseñan la Trinidad triuna. Entonces, hacemos esa aclaración para decir que este texto ha sido inventado y colocado allí y ha permanecido y es usado por los antitrinitarios y los falsos antitrinitarios también para enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser, una sola sustancia, y no lo que es la verdad, que son uno en unidad, en carácter, en propósito, en ideal. Todos están unidos en el propósito de la salvación del hombre, pero no son un solo ser o una sola sustancia, porque eso es doctrina pagana, que lleva a adorar al Dios uno, al Dios único. Por eso el Papa Francisco dice, hay un solo Dios, hay un solo Dios, el Dios único. Ya de eso hemos sido enseñados y los testigos de Jehová creen en un solo Dios, el Padre. El adventista cree lo mismo, que solamente el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es coeterno con el Padre, o sea que no es eterno. Entonces esto es un mar de errores y un mar de cosas muy amplias que es necesario pues investigarlas más y presentarlas. Bueno, Claro, vamos sí, a hermano. seguir entonces. Vamos a seguir adelante con el, ahora sí, después de explicar este texto que fue añadido después del siglo X, vamos a seguir con la evidencia bíblica. Juan 14, 7 y 11. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Entonces aquí, de esta parte, de este pedacito que acabamos de leer, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Entonces, dicen, sí vio, es que Cristo es el mismo Padre. Y citan esta primera parte, pero ¿qué sigue diciendo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El Padre hace las mismas obras que yo hago, ¿sí? Aquí les está diciendo de que Él, Él y el Padre están en unidad haciendo las mismas obras, porque los dos hacen las mismas obras, ¿sí? Pero ellos utilizan todo esto que acabamos de leer para decir, ¿sí ven? Aquí está Cristo afirmando que Él es el Padre y que el Padre está en Él y que Él es el mismo Padre. Pero vamos a ver qué sigue diciendo la evidencia en los otros textos bíblicos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy a quién. Yo voy a mí mismo, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, mencionando a dos, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, se está refiriendo al Padre como otra persona. Lo haré para que el Padre sea glorificado en quién, en el Hijo. Se está mencionando a dos, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, aquí se mencionan las dos personas de la divinidad. ¿Qué sigue diciendo la evidencia, hermano Carlos? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, podemos decir que los discípulos no eran los discípulos, que los discípulos estaban en Cristo y Cristo estaba en los discípulos. Aquí comenzamos a ver una verdadera unidad, tanto del Padre y el Hijo, tanto del Hijo como de los discípulos, que estaba hablando de una unidad, de la unidad que Él tiene con el Padre. No es que Él mismo es el Padre y entonces no existe el Padre por ningún lado, porque podemos citar muchísimas evidencias bíblicas donde Cristo menciona al Padre. Pero bueno, sigamos con la evidencia bíblica. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí está el principio de la verdadera unidad. Sí, es que se está hablando de una unidad, porque Cristo les dijo a los discípulos para que todos sean uno. Ah, pero no eran 12. Pero Cristo le está diciendo que sean uno en qué? En unidad, en propósitos, en enseñar la palabra, en todos en un mismo caminar, en un solo sentir. Aquí está el verdadero principio de la unidad. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Y yo voy a quién? A ti, Padre Santo. Aquí está orándole nuestro Señor Jesucristo al Padre. Y yo voy a ti. Pero ¿cómo se puede conciliar esto si yo digo que Cristo es el mismo Padre? ¿Cómo puedo conciliar esto? Es como, yo voy a donde otra persona, ¿sí? Yo voy a ti, yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, se está refiriendo al Padre, me has dado, el Padre me los dio. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, ¿qué? Para que sean uno, así como nosotros, plural, nosotros, refiriéndose al Padre, nosotros, así como usted y yo, Padre, somos uno. Entonces, aquí está el principio de la unidad, como cuando hizo Adán y Eva, para que sean una sola carne. Pero ¿acaso Eva no era Eva y Adán no era Adán? Adán tenía su cuerpo de hombre y ella tenía su cuerpo de mujer, pero eran uno, ¿sí? En unidad. Ese es el principio de la verdadera unidad, ¿sí? Entonces,
Aquí este texto bíblico es muy importante que lo anotemos. A los que me has dado, guárdalos, Padre, en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, como tú y yo, Señor, Padre Santo, nosotros somos unos en unidad, en propósito, en carácter, ¿sí? De esa manera es que se habla de uno, pero no es porque sean uno en cantidad, no. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, Él estaba hablando aquí en la tierra y mencionó muchísimas veces a su Padre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Volvemos a leer, gracias hermano por colocarme este texto bíblico, y yo voy a ti. Cristo cuando fuera a ascender al cielo iba al Padre. Y podemos mencionar muchas escenas de la palabra de Dios donde en esas escenas se está mostrando ahí juntos, junticos, al Padre y al Hijo, ¿sí? En esas escenas se muestra el Padre al Hijo. En Apocalipsis, no es que son innumerables los textos bíblicos que hablan de esa unidad, de esa verdadera unidad. No es que los tres sean uno en cantidad, como nos lo acaba de explicar nuestro hermano Carlos. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos terminado. Eh, Se nos ha ido el tiempo y hemos dado por terminado, pues por esta noche, porque todavía nos falta seguir analizando todas estas doctrinas de demonios. Tenemos la evidencia bíblica. Sí, claro, la hermana Mónica consigna aquí un texto bíblico cuando el, nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte del Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es que, hermana Mónica y hermanos, y para todos los que van a escuchar estos temas, no podemos cerrar los ojos a la verdad, eh, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Gloria a Dios porque tenemos la verdad. Gloria a Dios porque tenemos al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, que es el que nos da la sabiduría y el discernimiento. Y poderle explicar a estas personas que han sido engañadas. Ya si no aceptan, ya si se cegan, están cegadas en el error y ya tienen un espíritu de error, pues bueno, ya su sangre no recae sobre nosotros. Pero, pero debemos, hermanos, de seguir levantando la voz, seguirnos instruyendo en estas grandes verdades para poderle mostrar a este mundo que está tan desviado de la verdad, que pone su mirada en hombres de esta tierra, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues queda la invitación para que sigamos ahondando más en todos estos temas y le pidamos al Señor mucha sabiduría y mucho discernimiento. Vamos a ponernos de rodillas para que el Señor nos despida en oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Jairo, si se encuentra con nosotros, que por favor haga la oración. No sé si se encuentra el hermano Jairo. Amén. Adelante, hermano. Oremos. Amantísimo Señor y buen Padre que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias, mi Señor, por las bendiciones recibidas, por los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tema que ha tenido nuestra hermana Ángela, Señor, que le ha permitido a través del Espíritu Santo poder explicar la unidad de nuestro Dios Padre y Espíritu Santo, una unidad en propósito, en el carácter y en el pensamiento, unidos, tres seres independientes, pero unidos en uno solo, la deidad, la divinidad, no en una trinidad pagana como nos han enseñado, sino en la verdad de lo que dice la palabra, la divinidad y la deidad de Dios. Gracias, Amén. Señor, por estas verdades.
Ayúdanos para que podamos entenderlas y también explicarlas a otras personas que están confundidos también con estos vientos de doctrina pagana, Señor, de vientos de doctrinas de demonios, Señor. Gracias por estas bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por eh, estos siervos que tiene mi Señor para que puedan tener estos temas. Ayúdanos en esta noche a tener un nuevo descanso, un buen descanso y un nuevo amanecer, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, lo agradecemos todo. Amén. Amén. Tengan una buena noche, mis hermanos. El Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermana Ángela. Amén. Amén.